Cuando Roca termina su primera presidencia en 1886 y emprende al año siguiente su viaje a Europa, le sirvió eso para tantear cómo era mirada la Argentina desde el viejo continente. En aquel tiempo, sin lugar a duda, el poder del mundo pasaba por Gran Bretaña, por Francia, por Alemania, y entonces de primera mano Roca tuvo esa percepción. Cuando regresa al país, transcurrido un año, se encuentra con que el que consideraba un aliado, que era su concuñado, Miguel Juárez Celman, que había sido un extraordinario gobernador de la provincia de Córdoba, había decidido liberarse de lo que significaba el poder político de Roca, creando lo que se llamó en ese tiempo el gobierno del unicato, es decir, solamente era el gobierno del presidente. Por eso Juárez Celman se había ido desembarazando de todos los seguidores de Roca, de todos los aliados de Roca, y constituyó un gobierno basado fundamentalmente en una condición de su carácter, del carácter de Juárez Celman, que era que, a diferencia de Roca, tenía mucho narcisismo, por lo tanto se enojaba con quienes lo contradecían, eso lo llevó a rodearse de aduladores, y a su vez no tenía tolerancia a la discusión de los temas políticos, con lo cual lentamente los hombres que podían aportarle desde una perspectiva intelectual, desde una perspectiva diferente a la suya para enriquecer su gobierno, se fueron apartando. Alarmado Roca decide de alguna manera restaurar su poder, lo logra fácilmente con sus viejos aliados y comienza una tarea de reaparición pública. Logra que lo nombren senador por la provincia del Tucumán y pasa al Senado. E inmediatamente en el Senado lo eligen presidente provisional de la Cámara, lo cual lo ponía tercero en la línea de sucesión, en realidad segundo en la línea de sucesión del presidente. La situación política iba de la mano de una situación económica eufórica, la bolsa volaba en sus valores, se hacían inversiones, se otorgaban concesiones ferroviarias, pero algunos ya percibían el sobregiro en la economía, es decir, el recalentamiento de algunas variables. Entonces surgen desde la literatura las primeras críticas a ese optimismo metafísico de los gobiernos liberales. Un libro esencial para entender este tiempo es Sin rumbo, de Eugenio Cambaceres, y otro es La bolsa, de Julián Martel. Estos son dos libros que desde el liberalismo miran con pesimismo lo que estaba ocurriendo. Ya para 1889 se percibía que la situación política era muy complicada y eso provocó que a mediados de 1890, luego de la quiebra de la bolsa, luego de algunos suicidios notables por gente que había perdido toda su fortuna bursátil y financiera, vale destacar que fue una crisis de índole financiera que no logró afectar la economía, digamos, productiva, por eso la salida de la Argentina fue bastante rápida, y la aparición de los radicales con la Revolución del Parque el 26 de julio de 1890 hizo que el gobierno de Juárez Celman cayera, que asumiera Carlos Pellegrini, una pequeña traición del vicepresidente, porque cuando Juárez Celman le dijo debemos renunciar, Pellegrini le dijo el que se equivocó fue usted, así que yo me quedo. Y Roca inmediatamente, como presidente provisional del Senado, queda en la línea expectante. Asume como ministro del Interior Roca para estabilizar la situación política, ordenar las situaciones provinciales y finalmente, como ya hemos de contar, el general Roca se dedicó a resolver el problema de la sucesión de Pellegrini y más adelante veremos qué pasó con Roque Sáenz Peña, que había postulado su candidatura para la presidencia de la República. Roca transcurre como una suerte de
gran vigía de la situación política durante las presidencias de Luis Sáenz Peña y de José Evaristo Uriburu, pero hacia 1897 hay un giro dramático en la situación diplomática porque la tensión entre Chile y Argentina por aquellos lugares donde no había acuerdo entre los peritos para fijar la frontera estaba generando una escalada bélica tan grande que había hecho que la Argentina comprara una flota completa de acorazados en Italia, que se comenzara a construir una gran base naval y se hicieran aprestos para una guerra entre Chile y Argentina. No hay que olvidar que la Argentina su última guerra la había tenido 30 años atrás y que Chile 15 años atrás, con lo cual se suponía que el espíritu guerrero del Ejército de Chile y de la Marina de Chile estaba mucho más presente que el que podía tener la Marina Argentina, que no había participado de ninguna guerra desde 1827 o del Ejército desde la guerra contra el Paraguay. Digamos, no era tan claro que un mayor poder económico representara un mayor poder bélico y todos medían la posibilidad de una derrota. Esto hizo que la figura de Roca, un general que nunca había perdido ninguna batalla, que su carrera militar estaba jalonada por triunfos en los cuales había obtenido los ascensos, que se había convertido en el general más joven de la historia del ejército argentino, hace que su candidatura presidencial decantara naturalmente y que ganara las elecciones de abril de 1898. Y acá es donde Roca muestra su segunda presidencia dos cosas muy importantes. En primer lugar, su dimensión de estadista y en segundo lugar, su conversión de ser un gobernante liberal a convertirse en un gobernante conservador. En 1880 eran pocas las cosas por las cuales había que pelear para conservar, ya para 1900 el universo económico, político y social de la Argentina había variado sustantivamente. Roca asume y lo primero que hace es una ofensiva diplomática para reunirse con el presidente de Chile. Se encuentra con él en la famosa entrevista del Estrecho de Magallanes. Dejó en el presidente de Chile todas las condiciones del encuentro. Los chilenos la pusieron difícil, en Punta Arenas, en territorio chileno. Ahí ya la astucia de Roca se mostró cuando en la flota al mando del Comodoro Rivadavia, que era el primer ministro de Marina que tuvo el país, llegaron no entrando por el Estrecho de Magallanes, sino dando la vuelta a toda la isla de Tierra del Fuego, con lo cual la flota chilena que esperaba a los barcos argentinos venir desde el este, sintieron las bocinas de sus adversarios a espaldas y Roca aprovechó eso diciéndole al presidente Errázuriz, luego del apretón frío de manos, no el abrazo del estrecho, diciéndole, bueno, supongo que sus milicos se llevaron un buen susto, pues yo a los míos los tengo controlados, así que hablemos de lo que hay que hablar, y frenó lo que fue la escalada bélica que llevaba sin duda a la guerra. Cuando regresó a Buenos Aires, luego de haber visitado como presidente todas las localidades de la Patagonia, es el primer presidente argentino que visitó la Patagonia como tal, ahí está de testimonio una pared con el balcón que él usó en Río Gallegos, y llega a Buenos Aires e inmediatamente viaja a Río de Janeiro, con lo cual habla con el presidente Camposales, un viejo amigo con el que había tenido largas charlas históricas, y lo único que dijeron los dos fue: no hemos hablado de ninguna alianza militar. Lo que los chilenos interpretaron claramente como que era de lo único que habían hablado. Eso contribuyó a aliviar aún más las tensiones y demostraba la astucia con la que Roca también se mostraba en el ámbito internacional. Ya el segundo gobierno es mucho más amable, mucho menos intervencionista en la economía. Por esos años ya las vías férreas alcanzaban el número de 20.000 kilómetros, todas las capitales de provincias estaban en manos de algún ferrocarril que llegaba hasta allí, la aceptación del fallo del presidente estadounidense respecto de las misiones hace que Roca cree el territorio nacional de las misiones, y su gran ofensiva
diplomática culmina cuando, entrevistándose con el cardenal Cagliero, un salesiano que había sido el vicario apostólico de la Patagonia desde los tiempos de la campaña al desierto, pasa a saludarlo, eran viejos amigos, y le dice, bueno, ¿quiere algún mensaje para su santidad? Sí, deseo que me envíe su bendición. Bueno, muy bien, va Cagliero y cuando vuelve le dice Cagliero, bueno, traigo la bendición de su santidad, pero me puso una condición. ¿Cuál? Que la merezca. Que era decirle a Roca que restableciera relaciones con la Iglesia, y así fue que intercambiaron nuncio y embajador y se restauró la relación con la Iglesia. Ya en los primeros años de esa segunda presidencia se ponen en funcionamiento 3 nuevas diócesis que pensemos que desde 1859 la estructura de la Iglesia argentina, que era un país que había cuadruplicado su población, era la misma, y para fines del 97 se crean La Plata, Santa Fe y Tucumán como diócesis, que marcaba de alguna manera cómo el Estado liberal había logrado, digamos, frenar la influencia de la Iglesia en la sociedad. Recordarán ustedes que hasta 1958 todos los títulos que se otorgaban en las escuelas privadas eran validados en las escuelas estatales. Roca adoptó una actitud mucho más, podríamos decir, principesca en su gestión, aparecía más, participó de la inauguración de la estatua de Giuseppe Garibaldi junto a Mitre, es decir, el país estaba transitando un camino de gran prosperidad de la que Roca formaba parte. Cuando va llegando el fin de su gobierno, ahí sí se produce una situación sumamente interesante, que es que, a pesar de ser el líder político, Carlos Pellegrini, que junto con él eran los que comandaron las acciones políticas de prácticamente 25 años, se van separando, sobre todo a partir de una discusión que Roca llevó adelante y que frenó a tiempo, según él, que fue la unificación de la deuda pública. Presentó un proyecto para emitir un solo bono que reuniera todos los bonos públicos que había en el país, que eran más de 400, municipales, provinciales, nacionales. Se hace el acuerdo, ahí va como negociador Victorino de la Plaza, que después va a ser presidente, y se sienta con los banqueros ingleses y le dice, bueno, vengo a discutir de los problemas que ustedes tienen. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y que si no arreglamos esto, no les vamos a pagar. Y ahí logró renegociar, se unificaba en un solo título a 405 millones de pesos oro. La Argentina ya para ese entonces era uno de los países con más depósitos de oro en sus bancos en el mundo, y tenía una cláusula que es interesante porque siempre en cosas pequeñas se armaron grandes problemas en la Argentina. Había una cláusula que decía que las recaudaciones diarias de la aduana eran destinadas al pago diario de los intereses de ese nuevo bono y que luego el dinero era de libre disponibilidad. En la universidad se discutió que esa era una cláusula que violentaba la soberanía nacional. Entonces, un gran movimiento de los estudiantes, que contó con mucha simpatía, se opuso al proyecto de unificación de la deuda. Carlos Pellegrini, que era senador y que era el que llevaba adelante la voz cantante en la discusión en el Senado, decía que cuando una cosa estaba bien, aunque fuera a los palos, había que imponerla. Roca se entrevista con Mitre y Mitre le dice, mire, general, cuando todos se equivocan, todos tienen razón. Y Roca decidió retirar el proyecto, lo cual fue visto por Carlos Pellegrini como un acto de cobardía, y se rompió ese eje político que eran Roca y Pellegrini, que no volvió a restaurarse nunca más. Por eso cuando llega 1903 y hay que elegir el sucesor de Roca, los pellegrinistas, por llamarlos de alguna manera, ellos no me lo permitirían, los seguidores de Pellegrini es más correcto, deciden apartarse de una convención en la que se iban a elegir a los sucesores de Roca y de Norberto Quirno Costa, que fue su vicepresidente. Allí, entonces, los pellegrinistas no van,
se había citado a obispos, a generales, almirantes que por sus funciones no fueron, y en una mellada convención resultan elegidos Manuel Quintana, que ya había sido candidato 4 veces antes, y Marco de Avellaneda, vicepresidente. Alguien dijo, no puede ser, son 2 porteños. Y hasta ese momento siempre el presidente de la República, si era porteño, su vice era provinciano, y si el presidente era provinciano, el vice era porteño. Eso bajó la candidatura de Marco de Avellaneda y Roca sugirió elegir algún senador sin mucha importancia. De ahí surgió la candidatura de José Figueroa Alcorta, un ignoto senador que había sido un buen gobernador de Córdoba, que curiosamente cuando asume el poder acaba con el poder político de Roca, ¿no? Y la cuestión es que Quintana gana las elecciones, no era un hombre de Roca, asume la presidencia, él va a morir, pero esa es otra historia. Lo que sabemos es que Roca, apenas terminado el gobierno, vuelve a viajar a Europa. Ahí pudo contemplar con 18 años de diferencia cómo había subido el crédito de la República, es recibido en todos lados como si fuera un jefe de Estado en funciones, lo recibe el rey de Inglaterra, lo recibe el Kaiser de Alemania, que hace un desfile militar de un día delante de Roca, también es recibido con toda la pompa en Brasil, lo cual marcaba que la Argentina iba, por lo menos en la visión del mundo, en el buen camino. Roca se va a ir desentendiendo de la política y en el año 10 alguien dice, ¿y usted no aspira a ser presidente por 3ª vez? Mijito, no solo nosotros nos cansamos de gobernar, los gobernados se cansan de nosotros. Y esto lo ubica a Roca en el lugar del líder político más sensato de la historia argentina, habida cuenta que es el único que se retiró. Es decir, que tuvo la capacidad de darse cuenta que él ya no era necesario. Murió en 1914, un hombre que había tenido 5 hijas mujeres y un hijo varón y que se reencontró con una hija que él no sabía que tenía poco tiempo antes de morir y que la anécdota es bastante graciosa porque golpea la puerta a esta mujer, sale Gumersindo, el histórico mayordomo de Roca ahí en la calle San Martín 577 y el Gumersindo se acerca y dice, general, en la puerta hay una mujer que dice que es su hija. ¿Y a usted qué le parece? Que es igual a usted. Así que ahí se reencontró con Carmencita Roca, que era la hija de Ignacia Robles, una tucumanita con la que el entonces capitán había tenido un romance 50 años atrás. La última función pública que Roca cubrió fue la de embajador plenipotenciario en el Brasil en 1910. Había habido una gran tensión diplomática entre Brasil y Argentina y los 2 países eligieron a sus hombres más representativos. La Argentina eligió a Roca, el Brasil eligió a Camposales, que vino aquí, y Roca cuenta con muchas gracias como ya los homenajes en su uniforme de general le costaban más por el paso de los años, ¿no? Y de las buenas comidas. Así que un dato que no dimos fue que en 1890 enviudó y después tuvo varios romances, quizá el más escandaloso, el que mantuvo con la esposa de su ministro, Guillermina de Oliveira César de Wilde. Duró 20 años eso y las anécdotas que se cuentan al respecto, como por ejemplo que a Wilde un día le regalaron en su casa una caja enorme y al abrirla encontró una cornamenta de ciervos y entonces Wilde le dijo al mensajero que esperara, recoge un montón de rosas, las pone en la misma caja, se queda con la cornamenta, devuelve la caja con rosas y en la esquela pone: uno siempre obsequia aquello que en casa abunda. Le mando mis rosas, le agradezco sus cuernos, ¿no? Pero esto es un hecho cierto, fue medio un escándalo que obligó a Roca en su segunda presidencia, cuando ya la cosa pintaba mal, a nombrar a su viejo amigo y compañero de estudios en el Uruguay, que fue Eduardo Wilde, el redactor de la Ley 1420, a mandarlo como embajador a los Países Bajos, ¿no? Y fue allí con su amada. Lo curioso es que cuando su amada también
enviudó, los dos enviaron 2 cartas al mismo tiempo en las que decía: quizá lo mejor sea que no volvamos a vernos. Es decir, que lo que mantenía vivo el ardor de esa relación, sin duda, era la clandestinidad. Los amores de Roca quedarían inconclusos si no habláramos de Lola Mora, una muchacha tucumana, aunque después se demostró que era salteña, a la que Roca incentivó a viajar a Europa para perfeccionar su arte. Ella viajó como pintora, volvió como escultora, a pesar de que vivió muchos años en Italia. Su maestro fue Giulio Monteverde y se convirtió en la escultora más notable del continente americano. Siempre se habló del favoritismo de Roca por Lola Mora a partir de su relación de amantes, pero en alguna vieja carta Roca desmiente esto, diciéndole que no podía entenderla a ella en su amor entre mujeres. El general Roca muere, es velado en la Casa de Gobierno, su funeral fue multitudinario y murió súbitamente, es decir, terminó de almorzar y sufrió un derrame cerebral, fue sepultado en el cementerio de la Recoleta, y la curiosidad es que él está sepultado con su esposa, con todas sus hijas, su hijo, sus padres y todos los hermanos de él que murieron en la guerra contra el Paraguay, porque él eran 8 hermanos, 4 de los cuales murieron en la guerra contra el Paraguay, un detalle que tiene que ver con hombres que hacían de la guerra su vida y también cómo los tiempos fueron variando. Sin duda Roca constituye un personaje fundamental para entender la historia moderna argentina y tiene algunos aspectos que lo hacen sumamente original, y la falta de su estudio en estos tiempos es lo que hace posible que se lo discuta desde lugares que no corresponden.